buenos días a todos los medios de comunicación aquí reunidos en esta conferencia citada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. El motivo de esta conferencia de prensa es hacer algunas precisiones acerca de las opiniones que se han vertido en algunos medios de comunicación con respecto a los acuerdos suscritos entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación. Me voy a permitir leer un boletín de prensa que va dirigido hacia ustedes para posteriormente darle el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza, que ampliaría el texto que a continuación leo. Bien, el texto dice así: algunos medios de comunicación identificados con la postura represiva del ala dura del gobierno federal han querido tergiversar los acuerdos del 13 de septiembre establecidos entre el SME y la Secretaría de Gobernación. No solo pretenden deformar los términos del acuerdo resultado de esta reunión, sino que condenan el mismo diálogo y negociación entre las partes. Son partidarios de una salida violenta al conflicto. Sobre los 6 meses del campamento del SME en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, precisamos: hemos asumido esta y otras formas de lucha para visibilizar nuestras justas demandas en respuesta a la cerrazón del gobierno y la permanente campaña mediática de linchamiento en nuestra contra. Lo hemos hecho también en el pleno ejercicio de nuestras libertades democráticas para responder a la indiferencia, a la resignación y la complicidad de algunos sectores de la sociedad que no alcanzan a percibir la tragedia de más de 40,000 familias que de la noche a la mañana vieron truncados sus sueños a partir del despótico acto de poder que los despojó de su único patrimonio, el trabajo. Fuimos despedidos ilegal e injustamente del trabajo. Somos víctimas del linchamiento mediático que nos hizo ver como culpables cuando en realidad somos las víctimas de una injusticia. Nuestros hijos son discriminados en las escuelas por ser hijos de electricistas. En todos lados se nos niega el empleo por el hecho de haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro y pertenecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo el aparato del Estado se confabuló en nuestra contra: las juntas federales de conciliación y arbitraje, los tribunales del Poder Judicial, la complicidad de la mayoría en el Poder Legislativo, que tuvo en sus manos la promoción de una controversia constitucional en contra del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza, y no hizo nada para defender el Estado de Derecho. ¿Qué más puede pasar en nuestro país sin que pase nada? Tendrán que venir otros 50,000 muertos más, o habrá que fabricar 2 millones más de pobres en menos de 6 años. Tendrán que despedir el gobierno a otros 44,000 trabajadores, entre comillas, privilegiados por el bien del interés público y la economía nacional. Nosotros no pedimos más ni pedimos menos. Queremos que se nos respete nuestro derecho al trabajo. Queremos contribuir a la construcción de un México digno. Luchamos por no ser excluidos y somos solidarios con todos los mexicanos que defienden su derecho a vivir en paz, con democracia, justicia y libertad. Nos despidieron del trabajo, mediáticamente nos convirtieron en criminales, nos discriminaron en todas partes, quisieron excluirnos de la sociedad a fuerza de repetir una y mil veces toda clase de calificativos para denostar nuestra lucha, y no pudieron. Aquí estamos para continuar la lucha y eso les es inadmisible. La digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas marcha a contracorriente. Va en contra de quienes admiran el despojo de los derechos sociales de los mexicanos y de quienes entregan la soberanía del país con políticas de privatización de los recursos naturales y áreas estratégicas. Hemos luchado con escasos recursos en contra del poder del Estado, y ahora que conseguimos un espacio político
para la solución de fondo del conflicto, surgen exaltadas voces extremistas que claman por una salida de fuerza. Hoy aplauden el despojo y ocultan la verdad. Mañana criminalizan la lucha y exigen mano dura. Todo el peso de la ley en contra de quienes se oponen a la sinrazón del modelo económico neoliberal. Han quedado atrapados sin salida, en su ciego afán de servir al poder político de la oligarquía y sus socios transnacionales. Ahora lo critican por ceder al chantaje. Se han puesto a la derecha de la derecha. Para ellos no existe otra solución al conflicto que el del aplastamiento de la digna lucha de resistencia de los más de 16,000 trabajadores que no aceptamos nuestra liquidación. Nosotros rechazamos la salida de fuerza, estamos por un verdadero diálogo y negociación, por el cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre y por una resistencia civil y pacífica, una salida justa al conflicto que restituya nuestros derechos laborales y humanos. Ese es el boletín y vamos a darle uso a la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza para que amplíe el texto. Bien, agradecerles a los medios de comunicación su presencia en esta rueda de prensa. Queremos señalar que el día de hoy, a las 7 de la tarde, se inician las negociaciones en la Secretaría de Gobernación a partir de lo que firmamos como acuerdo el día 13 de septiembre. Hoy se ha confirmado, van a estar presentes los secretarios de Estado, como es el secretario de Hacienda, secretario de Energía, el secretario de Gobernación, el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Va a estar presente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Marcelo Ebrard, y va a estar presente el diputado federal Armando Ríos Peter como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por parte del sindicato vamos a estar 5 miembros del Comité Central y vamos a estar acompañados por abogados que forman parte del jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Señalar que este es el acuerdo, este es el que firmamos el día 3. El punto número 1 establece que las partes, y las partes entonces ya se reconoce al sindicato como una de las partes, acuerdan analizar y resolver en su caso sobre las vías que procedan para la reinserción laboral y productiva de los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han liquidado respecto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el sector eléctrico. Ese es el primer punto y lo señalamos tácitamente porque han querido confundir a la sociedad. Hay una línea política por parte de una serie de intereses desde el propio gobierno para hacer creer que la negociación que se hizo el 13 era por asuntos de dinero. También aquí planteamos que las propuestas que se van a analizar son las que el sindicato ha presentado al gobierno federal. ¿Qué propuestas vamos a iniciar el día de hoy? Si Comisión Federal de Electricidad se asume como patrón sustituto, se resuelve el problema porque se incorporan todos los trabajadores que no nos hemos liquidado al sector eléctrico. 2. Está en el Congreso de la Unión la creación de un nuevo organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué planteamos un nuevo organismo? Ustedes se acuerdan que Luz y Fuerza del Centro, toda su infraestructura, se transfirió a la CFE 25 minutos después de haberse publicado el decreto, mediante un convenio que se celebró ante un notario público entre la CFE y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, y ese convenio de notario público le llamaron en comodato. O sea, la infraestructura se la dieron a un tercero en comodato por 3 años y los 3 años concluyen el año próximo. Después, ¿qué va a pasar? Si ya no está Luz y Fuerza, el Congreso, de acuerdo a sus facultades, tiene que reponer a un nuevo organismo público descentralizado, o hasta para que sea la CFE en la zona central del país, tiene que legislar, quitar de la ley del servicio público a Luz y Fuerza del Centro y crear la división centro de la CFE,
Ese es otro esquema de solución. ¿Qué otra cosa planteamos? Luz y Fuerza del Centro tiene personalidad jurídica para el proceso de liquidación. Los trabajadores del SME ya vivimos un proceso de liquidación que duró 19 años. La compañía de Luz y Fuerza del Centro, SADCB, se puso en liquidación en 1974. Duraron 19 años en que terminara su liquidación de esa compañía. Pero en esos 19 años prevaleció el contrato colectivo de trabajo, el sindicato, en la actividad que es el suministro de energía eléctrica en la zona central del país. Mientras no nos liquidemos, no pueden liquidar a Luz y Fuerza del Centro, porque hay varios temas pendientes. ¿Cuáles? Es la fecha que el SAE no registra ante la Dirección de Bienes Nacionales el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. Si dicen que hay pasivos laborales, tiene que haber activos. Y está pendiente todavía una serie de problemas en el sector eléctrico, en la parte administrativa. Esas son las propuestas que se van a analizar. Además, también queda abierto ese punto para que el gobierno plantee propuestas desde el ámbito de lo que ellos consideren la reinserción laboral y productiva de los trabajadores no liquidados en el sector eléctrico. El punto número 2 de lo que firmamos aquí es agilizar los procesos judiciales. Ustedes saben que tenemos 12 compañeros en la cárcel que son acusados de privación ilegal de la libertad de policías federales. Y resulta que policías federales que acusan al compañero Miguel Márquez Ríos prácticamente ya renunciaron a la PFP. Un perito de la PGR ya renunció también. Las audiencias las han venido postergando porque no se presentan a las mismas los que acusan. Pues eso es un asunto que están dilatando como una forma de presionar al sindicato para que renunciemos a nuestra lucha y a nuestras demandas. Los compañeros que están en el oriente prácticamente ya están listos para escuchar sentencia y podamos, en términos de la ley, obtener su libertad. Planteamos también que se revisen varios temas que están pendientes. Hay compañeros que ya cumplen con su proceso de jubilación, es un derecho que les confiere la propia Constitución y la ley, y el contrato colectivo de trabajo que no se ha extinguido. No se han terminado las relaciones individuales y colectivas, está sub judice en los propios tribunales. Hay jubilados, hay compañeros que ya se pueden jubilar, hay compañeros que no les han pagado sus prestaciones ya devengadas conforme al contrato colectivo de trabajo, hay compañeros que fallecieron y a sus deudos es la fecha que no les pagan su seguro sindical ni tampoco sus finiquitos. Y está pendiente también el tema de las cuotas sindicales. Le hemos girado una serie de oficios al director del SAE para la retención de cuotas sindicales a los jubilados que permita sostener y administrar al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y nosotros qué nos comprometimos a hacer en esta minuta? Lo que siempre hemos hecho, la representación del SME reitera su disposición al diálogo para encontrar una solución de fondo al conflicto, apegándose en todas las actividades al marco del libre ejercicio de las libertades democráticas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto a derechos e integridad de terceros, a fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad para la celebración de las fiestas patrias del mes de septiembre y hasta que la mesa de trabajo aquí acordada concluya sus objetivos, el SME se compromete a desocupar la plancha del Zócalo capitalino. Fue todo lo que firmamos. Y hoy le damos seguimiento a las 7 de la tarde, pero además tenemos una representación legal. Esta es la toma de nota que nos otorgaron. Una representación legal a la Secretaría General del SME, que la representa un servidor, del 14 de julio del 2011 al 14 de julio del 2013. Tenemos una representatividad y en términos de la ley dice que las mesas directivas de los sindicatos es para defender los derechos de los trabajadores, hacerlos valer en todas las instancias correspondientes. En todas las instancias es este gobierno, sus dependencias, y la lucha de los trabajadores es por recuperar nuestra fuente de trabajo y darle vigencia a nuestro contrato colectivo y sobre todo que prevalezca nuestra organización sindical. Señalamos también que como parte de los procesos que se nos pusieron a nosotros,
a un servidor me demandaron por tentativa de fraude, un supuesto tentativa de fraude al sindicato, de unos cheques de 21 millones de pesos que se le fueron otorgados al sindicato por parte de una autoridad. Son cuotas sindicales, son por el orden de los 21 millones de pesos. Y esos cheques los tenía en su poder la PGR desde hace un año. No es dinero del erario público, lo señalamos tácitamente, porque han querido confundir a la sociedad que el dinero es del erario público y no es así. Es de las aportaciones obligatorias que tenemos los miembros del sindicato por pertenecer a esta organización. Ya obtenemos los 21 millones de pesos. No están a mi nombre, están a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y están como portador el secretario del Trabajo de nuestro sindicato, Eduardo Bobadilla Zarza. Con esos cheques se los detuvo el Bansefi nos demandó, presentó una querella, y los jueces, para que vean cómo está el poder judicial en nuestro país, los jueces dijeron que había elementos para dictarnos un auto de formal prisión a un servidor, a Eduardo Bobadilla, y a la apoderada legal del sindicato. Afortunadamente ya alcanzamos un amparo contra el auto de formal prisión. Nos querían suspender nuestros derechos políticos y nos querían fichar también. A esos intereses obedece el Poder Judicial, a los intereses de revanchas políticas o ajuste de cuentas. Por eso señalamos que ojalá a los compañeros que están en la cárcel les toque la juez que liberó al ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz en unas cuantas horas, y hoy no lo encuentran por ninguna parte. Así actúa el Poder Judicial, la Administración y Procuración de Justicia, los intereses del gobierno o intereses de grupos. Por su atención, muchas gracias.